¿Qué tan difícil encuentras ser coherente o consecuente? Mi nombre es Vania Tais y a partir de este 2 de mayo a las 7 de la noche estaré contigo aquí en Radio Santa Rosa 1500 AM y 105.1 de la FM para Lima Sur. Conversaremos de todos esos temas políticos, culturales, sociales y de salud que siempre nos piden que alejemos de la fe. Vamos a hablar desde la fe y recordemos que siempre la verdad debe ser gritada, así volvamos a ser solamente dos. Bienvenidos a este nuevo segmento que se llamará La verdad nos hará libres. Nos vemos muy pronto y espero que me puedas acompañar a este espacio sin censura. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Vania Tais llegó a Radio Santa Rosa. Quédate con nosotros porque la verdad nos hará libres. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Verdad Nos Hará Libres. Esto es Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Y hoy vamos a tener un tema bastante importante. Como todos los jueves, pro inversión, vamos a hablar de cuánto va a crecer el Perú y qué tan difícil va a ser para ciertos sectores. Vamos a hablar, por supuesto, del tema político, ¿no? Vamos a hablar justamente del tema de la aprobación de ayer, del caso de la niña, para que se entienda un poco la idea, ¿no? Y, por supuesto, de lo que ha seguido ocurriendo en el tema de Pedro Castillo. Vamos a darle fuerza a esos asuntos. Pero antes de arrancar con el programa, como siempre, vamos a mencionar a nuestros auspiciadores que siempre están ahí perennes con nosotros. Como siempre, arrancamos con Manjar Golden Alfajores. Ya saben que pueden hacer sus pedidos al 974-628-835, 974-628-835 y en sus redes sociales para justamente regalarle algo dulce y rico para el Día del Padre a sus papitos que ya van a celebrar muy pronto su día, ¿no? También vamos a promocionar a Fundo Mamá Isolina, que en este momento está rematando sus terrenos en el kilómetro 100 de la Panamericana Sur en Santa Rosa de Asia. Ya saben que pueden agendar sus citas para poder ir a visitar el Fundo al 936-933-500 y así ir a ver este lugar, pues que tiene 10 hectáreas a su disposición para que puedan conseguirlas y así también poder tener finalmente sus propios terrenos y levantar sus casas como mejor les parezca. Ya saben que pueden agendar sus citas al 936-933-500. Catalú Lashes te tiene las pestañas así hermosas, saludables y hermosas, nada químico, nada horrible, todo natural. ¿Quieres sacar tu cita en Catalú Lashes? Lo puedes hacer al 912-730-073, 912-730-073 y vas a poder hacerlo pues en cualquiera de sus 4 sedes. Tienen una en Los Olivos, otra en San Miguel, otra en Santiago de Surco y otra en Miraflores, en Petituars 4631. Así que, ¿qué esperas? Saca tu cita en Catalú Lashes y ponte linda que todo junio está con unas ofertas de impacto. Pueden también ayudar a la Casa Hogar Caritas Felices del Niño Jesús de Praga. Justamente ahora que están con el tema Provida, pues odiándonos más que nunca, yo les diría, ¿no? Una forma de ayudar, porque siempre dicen, ¿no? Que a nosotros nos importa el feto solamente hasta que nace y una vez que nace ya no nos importa. Y eso es mentira. Y yo quiero hablar específicamente de estos temas ahora que vamos a tocar el asunto de la niña que ha sido, le han dicho que ha sido obligada a parir cuando no fue así. Hay que hablar las cosas como son. Hay que ayudar a las madres vulnerables que decidieron, a pesar de la violencia, optar por la vida porque un crimen no se soluciona con otro crimen, ¿no? Entonces, yo sí creo que si quieren realmente ayudar, en vez de estar promoviendo el aborto, lo mejor que pueden hacer es apoyar iniciativas como la Casa Hogar Caritas Felices del Niño Jesús de Praga y pueden dar su yape al número 974-136-013, 974-136-013. Así que ya saben, en realidad esa es la fórmula, esa es la manera, digamos, de poder justamente ayudar, ¿verdad?, a estas chicas y no estar buscando digamos, la manera, ¿no?, de matar,
¿no? La última opción siempre debe ser esa, ¿no? Y sí creo que tenemos que tener un poco más de sensibilidad en ese caso, no ir, ¿no?, con algo tan fuerte y tan doloroso como el aborto de buenas a primeras. Vamos a ver las principales portadas del día de hoy, porque la verdad es que hay mucho que conversar, ¿no? Así que vamos a ver las principales portadas del día de hoy. Portada de Correo: en el foco de la tormenta, lideresa de Fuerza Popular es considerada candidata idónea para volver a ser que algún radical de izquierda o antisistema gane la presidencia. Nueva postura de la hija de Alberto Fujimori incluyó un perfil opositor al gobierno al solicitar el cambio de 4 ministros. Reaparición de Keiko Fujimori con ribetes electoral les desata una ola de críticas. Hay personas dentro de su partido que dicen que ella es la candidata idónea. Yo honestamente creo que después de las crisis, específicamente de la que estamos viviendo ahorita, ¿qué es lo que dije ayer, no? O sea, Keiko es una lideresa, ¿no? Keiko es una lideresa, quieran o no, Keiko es una lideresa. Pero particularmente yo sí creo que en estas elecciones que vienen ella no debería ser la candidata. Ha habido demasiada polarización alrededor de su nombre. Y creo que sí, ella debe ejercer un liderazgo, sí, en su partido, fortalecerlo aún más, pero no, la verdad es que no veo que sea una buena idea que Keiko en este momento sea la candidata de Fuerza Popular. De hecho, considero que Fuerza Popular no debería presentar un candidato, pero esa es mi opinión y no tiene por qué ser la opinión de ustedes ni del resto. Pero sí, la verdad es que yo no considero que sea una buena idea. El Congreso aprueba por insistencia el uso de armas no letales para el serenazgo. Bueno, a ver si ahora sí hacen algo. Jorge Barata declaró en Brasil sobre el gasoducto y a madrugar la selección lista para enfrentar a Corea del Sur. Vamos a ver qué se puede hacer ahí con la selección peruana de fútbol. Bueno, vamos a ver. Cae terrorista Carlos, autor de emboscada que dejó a 7 policías muertos, nos dice El Comercio. Braem: Policía Nacional del Perú capturó a mando militar de Sendero en Ayacucho, además de dirigir el ataque de febrero contra agentes en Cusco. Es indicado por la masacre de 16 personas en Vizcatán del N antes de comicios de 2021. Eso que habían dicho que no era terrorismo, que el terrorismo era un psicosocial. ¿Quién dijo eso? Lo dijo, creo, la amiga que no tiene corazoncito emerretista, ¿verdad? La señorita, ahora señora, felizmente casada y oprimida por el patriarcado, Lucía Albites. Un saludo y bendiciones en tu matrimonio civil, ¿no? Ahí está, ¿no? Ambulantes y carros invaden vías de futuras estaciones del Metropolitano. Caos en el tramo norte que aún no está en operación. El Comercio identificó daños en bandas y mallas protectoras. Así que bueno, ahí están invadiendo. Aprueban por insistencia que Sereno Sur usen armas no letales. El Jurado Nacional de Elecciones establece que Vizcarra no puede presidir ni ser fundador de partido político. Bueno, pues a llorar al río, no está inhabilitado. ¿Cómo esperaban eso? Barata podría pasar a ser investigado por el caso de gasoducto. Esas son las principales noticias en Diario El Comercio. Vamos a ver gestión. Esto me interesa un montón en hoy, nuestro jueves pro inversión. Minem busca que Ocinermin tenga más poder sobre eléctricas. Planteará proyecto de ley para que el regulador pueda fiscalizar el abuso de posición de dominio en este sector. Afirma que generadoras que manejan el 80% del mercado, en teoría, puedan influir en el alza de precios. Modifican propuesta para impulsar electromovilidad. Honestamente, no le veo mucho sentido a eso. Cambio climático, desafío global. El vicepresidente ejecutivo de inversiones de RIMAX Seguros va a hablar de este tema. Ojalá que lo diga desde un enfoque no ecologista, ¿no? Queremos incrementar la capacidad de nuestra planta de nitrato de amonio. 100,000 partícipes salieron de fondos mutuos en 2 años. Madres solteras en América Latina, su nivel de desempleo es el más elevado. Reducirlo impulsaría la productividad laboral. Por eso es importante que tengan talleres como Femeninas y Poderosas, que es el taller que yo doy a nivel de comunidad, justamente para ayudar a las madres a insertarse en el mundo laboral desde sus talentos. Pero bueno, eso ya lo conversaremos después. Hoy día escriben en Perú 21, Ana Jara, Alfredo Ferrero, Aldo Mariátegui, Richard Arce y José Luis Gil. En fin, la buena vida está en el agua. Si no, pregúntenle al doctor
Peñalosa, que va al Mundial Máster de Natación a los 90 años. Tremendo mérito. Gobernadores de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, donde el niño será más cruento, no han gastado ni el 25% de su presupuesto para prevención y ya estamos a mitad de año. Ahí está, pues, César Acuña, la muñeca de Sara Oray en la SBN. TikTok atrasa a Facebook y se vuelve la favorita entre los jóvenes. Bueno, Facebook ya es casi una herramienta de personas mayores. Manadas en Puno y Junín. Hay que ver qué es lo que ocurre, pero esas son las principales portadas del día de hoy. Entonces, vamos a comentar también las principales noticias. Promulgan ley para que los robos desde 495 soles sean considerados delito. Esto justamente lo habíamos hablado el día de ayer, ¿no? Espero que efectivamente esto funcione. El Congreso aprueba por insistencia el uso de armas no letales para el serenazgo. Con 111 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones, se aprobó la iniciativa que no requirió de aprobación en segunda votación debido a que se trató de una insistencia, ¿no? Así que bueno, ahí está justamente la noticia. Queda modificada la Ley 31.297, Ley del Servicio del Serenazgo Municipal, que autoriza el uso de medios de defensa, brindar capacitación básica, especializada y entrenamiento permanente a los serenos municipales, orientada a la adquisición de conocimientos, uso de medios de defensa autorizados y perfeccionamiento de habilidades necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones. Además, precisa que los serenos deberán contar con los medios de defensa necesarios para cumplir con sus funciones, los cuales serán grilletes de seguridad, escudos, bastones, tonfa, aerosoles de pimienta, chalecos antibalas para el cumplimiento de las funciones, teniendo como finalidad prevenir y disuadir la comisión de delitos y faltas que atenten contra la seguridad ciudadana, respetando los derechos fundamentales de las personas. Claro, como son armas no letales, pueden no matar, pero pueden matar también. Ojo, ojo. O sea, tampoco es que garantiza que no van a morir. O sea, un mal golpe, una cosa y puede ocasionar cualquier cosa. El problema no es ese. La idea es que uno no se tenga que usar. Pero ahora por fin el serenazgo va a tener una manera de intervenir en lo que llega la policía. O sea, ese es el problema. El serenazgo simplemente pasaba y si no había patrullaje integrado, lamentablemente pasaba y tenía que mirar, pues, ¿no? Y esperar a que llegue el patrullero, ¿no? Entonces ahora hay que efectivamente ver qué sucede. 4 regiones del norte no gastan ni 25% de su presupuesto para la prevención de desastres. Y ahí está, pues, justo el norte, donde hay más dengue, donde está el tema del niño costero. Ahí sí no les importa. Yo la verdad que no entiendo. Para eso tanto alaraca con que salga César Acuña, que gran gestor, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hace unos meses el ministro de Defensa, Jorge Chávez, advirtió que según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño y organismos internacionales, este desastre llegaría entre diciembre de este año y el primer trimestre de 2024, afectando principalmente a Tumbes, Piura y Lambayeque. Lambayeque tiene asignados alrededor de 22.9 millones, pero su desembolso hasta ahora es de 8.5%. En tanto, Piura tiene 85.4% millones y un avance del 20.4%, nada. Y La Libertad cuenta con 15,6 millones, ¿no?, de soles de gasto y no tiene tampoco ni el 25% de su gasto presupuestal. O sea, en realidad todo esto debería justamente crecer, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Si bien es necesario contar con funcionarios calificados, esto es algo que se debe trabajar con tiempo. En el caso de la atención de la emergencia, es necesario que se dejen de lado las normativas y regulaciones respecto de la ejecución a nivel descentralizado y que se use el presupuesto de la forma más expeditiva posible. Se requiere una norma de emergencia para agilizar y que se utilice el presupuesto de la forma más, un esquema descentralizado, a menos por la emergencia, y que alguien de carácter central tome el toro por las astas en vez de estar esperando, pues, que la región misma haga las cosas. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar del tema de la niña, que ya honestamente a mí me tiene muy preocupada porque hay mucha desinformación. ¿Y por qué les digo que hay mucha desinformación? ¿No? Porque se ha politizado algo muy delicado, ¿no? No debería politizarse el dolor de una niña, para empezar. Pero ya que estamos, la ONU justamente ha condenado al Perú, ¿no? Supuestamente por vulnerar los derechos de una niña víctima de violación juzgada por abortar. La menor de 13 años se quedó embarazada de su padre después de 4 años de abusos. El 11 de noviembre de 2017, una niña de 13 años rompió en llanto al enterarse que tenía 13 semanas de gestación. Se llama Camila,
¿no? Para protegerla, le están poniendo Camila, ¿no? Y ellas solicitaron la interrupción legal del embarazo, pero no tuvieron respuestas, porque, como sabrán, en el país no es legal el aborto. Entonces, siendo una niña de 13 años, el aborto terapéutico solamente se puede dar en el caso de que el bebé genere un riesgo mortal a la madre. No era el caso, ¿no? Entonces, en realidad, ella abortó espontáneamente, ella sufrió un aborto espontáneo. El niño nunca nació, ella sufrió de un aborto espontáneo, pero no es que se le negó porque, ¿qué pasa? Que están descontextualizando muchísimo las cosas. Si es que hubo un tema médico que impedía que esta niña, a la que le llaman Camila, ¿no? No pueda tener al niño, al bebé, es normal que la discrecionalidad médica indique que ella debe realizarse un procedimiento de aborto terapéutico, pero no hay que mezclar las cosas, porque yo les voy a mostrar algo que a mí me llamó poderosamente la atención, ¿no? A mí esto realmente me llamó poderosísimamente la atención, ¿no? Un tuit de las señoras Orcos de Manuela Ramos, ¿no? Que decían lo siguiente el día de ayer, antes de que se aprobara por insistencia en la comisión el proyecto de ley 785 de derechos del concebido. Alerta legislativa. El Congreso Antiderechos, para empezar, Congreso Antiderechos, busca aprobar por insistencia la autógrafa de la ley que pone en riesgo el acceso al aborto terapéutico. Primera gran mentira. El proyecto de ley 785 en ningún momento habla del artículo 119 del Código Penal, que habla del aborto terapéutico. Pero la premisa de nuestra Constitución es el derecho a la vida. Entiendan eso. Si se pueden salvar las dos vidas, venga de donde venga, se van a salvar. Lo que no obliga a la madre a quedarse con el niño. Pero vayan ustedes a alguno de los CARS, ¿no? Alguno de los centros de acogida, ¿no? De residencia. Vayan al puericultorio y díganle a esos niños, ustedes debieron ser abortados. ¿Tienen el corazón para hacer eso? Apoyen al Centro Caritas Felices del Niño Jesús de Praga. Tienen ahí el YAPE, 974136013. Eso es apoyar a la mujer. Eso es apoyar a la mujer. Pero yo sí les voy a decir, ¿no? Entonces, ¿por qué hablan de aborto terapéutico si no tiene nada que ver? Claro, como lo impulsa la señora Milagros Aguayo, de Renovación Popular, para ella es no más retrocesos y miren cómo ponen la Biblia como si fuera algo malo y ponen, ¿no? El Congreso busca aprobar por insistencia autógrafa de ley que impedirá el acceso al aborto terapéutico a víctimas de violencia sexual. Lo que pasa es que están develando lo que realmente ha estado ocurriendo con el aborto terapéutico. Y hay que decirlo con todas sus letras. Han estado utilizando la excusa del aborto terapéutico para realizarse abortos. Hay que decir que es de riesgo y así te lo quito. Eso es lo que ha estado pasando. El aborto terapéutico en realidad es una leguleyada. Hay que decir las cosas como son. Es un término jurídico para darle validez al aborto. Porque el aborto terapéutico siempre ha existido. Siempre ha existido. Es discrecionalidad médica. Y si se lo niegan a alguien teniendo un problema de salud que no pueda albergar a un niño en su vientre, como hay niñitas de 8 o 9 años que salen embarazadas y no aguantan un embarazo y obviamente tienen que tener un aborto terapéutico, eso sería negligencia médica. Lo que pasó es que esta niña, pónganse a pensar una cosa, y yo lo voy a decir muy, muy claramente, ¿no? ¿Qué es una ley que realmente proteja a la mujer? Una ley que busca que se vuelva asesina a través de un sicario de su propio hijo, o una ley que busque
poder acogerla temporalmente mientras el agresor está siendo apresado por la policía. Porque, ojo, esta no es la única ley que tiene la congresista Milagros Aguayo. Y yo sí voy a hablarles de algunas de las leyes que tiene la señora Milagros Jauregui de Aguayo, para que se hagan una idea de realmente qué es, ¿no? Realmente qué es proteger a la niñez. Porque a mí no me gustan las mentiras y estas personas están mintiendo descaradamente. Están en verdad mintiendo descaradamente, ¿no? Como si no existieran, em, como si no existieran leyes que realmente buscan proteger a la niñez y a las madres vulnerables. Claro que hay, claro que hay. Y en vez de estar pensando en abortar, ¿por qué no vamos al tema? Hace 4 años la chica estaba siendo violentada. ¿Y por qué? Porque no dijo nada. ¿Y por qué no dijo nada? ¿Tienen idea de la cantidad de casos que hay? La cantidad de casos que hay en los que la madre permite ese tipo de violencia para que el hombre no se vaya, porque el hombre sostiene todo. En Trujillo, niñas violentadas terriblemente por sus padrastros, porque la madre se los permite, porque si no, ¿de qué comen? ¿De qué viven? Yo he visto eso. De eso no se habla. No se habla de que las hacen abortar y después las vuelven a violentar. De eso no se habla. Al final, el aborto, ¿qué es? Sino una herramienta para estos violadores para que vuelvan a violentar a la misma niña y hacerla abortar de nuevo y destruirla por dentro. ¿Se han puesto a pensar en eso? Un embarazo es la consecuencia natural. Un embarazo es la consecuencia natural y dejaría expuesto a ese degenerado. Y al mismo tiempo se crea una vida que tiene valor en sí misma. ¿Por qué para esta gente los no nacidos no valen nada? ¿Quiénes son ellos para determinar el valor del ser humano? Porque son seres humanos con un ADN propio. Y yo sí les voy a decir algo, ¿no? Lamentablemente el país en este momento tiene una confusión terrible. Tiene una confusión terrible. Están pensando que a lo mejor, no sé, o sea, se puede trivializar, ¿no? Se puede trivializar el tema de la vida y no se puede. Es absolutamente injusto que se pretenda poner un valor a la vida humana, ¿no? Como si fueran dioses. ¿Cuál es el afán? Y claro, mienten descaradamente. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que están tratando de hacer es convencer a la gente de que este proyecto de ley que busca los derechos del concebido para que recuerden que es vida humana, que tiene valor y que ese valor no lo determinan ellos. No les gusta. No solamente es la ley del concebido. La ley, hay un proyecto de ley, ¿dónde está? Acá está, que reduce los plazos administrativos para la adopción. Hacer que esos niños tengan una familia que sí los quiere y los valore y que no les estén recordando pues que son producto de una violación. Una familia natural de padre y madre, que es lo que están perdiendo, que es lo que no tienen. Pero ellos qué culpa tienen de cómo fueron concebidos. ¿Quieren otra ley provida? Acá está. El proyecto de ley 1317, que promueve los servicios de protección para las sobrevivientes de violencia contra la mujer. La iniciativa propone promover la creación de servicios de protección temporal para víctimas de violencia familiar y sexual. Eso es defender a la madre y eso es defender a la niñez. ¿Por qué abortar? Antes de pensar en el aborto hay que pensar en meter preso a ese degenerado que está violando niñas. Eso es lo que se tiene que buscar. No estar buscando que una niña lleve para colmo encima de los hombros la carga de asesinar a su propio hijo. Estos mismos que están pidiendo estas matanzas, este genocidio de infantes, ¿por qué no van a los CARS
¿no? A los centros de acogida, vayan y díganles, ustedes todos deberían haber sido abortados. Mírenlos a los ojos y díganles eso. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y de verdad, el proyecto de ley 785 no tiene nada que ver con el artículo 119 del Código Penal. El aborto terapéutico está aparte de esto, está completamente separado. No tiene nada que ver una cosa con la otra y tienen que dejar de mentir en algún punto, por el amor de Dios. Basta de tanta mentira. Basta. Dejen de mentir así. Porque realmente no tiene nada que ver. Y los provida no somos unos locos violentos que avalan la violencia a niñas. El aborto no debería existir, porque los que quieren hacerlo voluntariamente tienen que aprender a tomar responsabilidad sobre sus acciones y no concebir si no quieren tener hijos. Y los que han sido violentados tenemos que tomarlo con mucho cuidado, pero siempre preservar en primer lugar la vida. Vamos a una pequeña pausa comercial y al volver vamos a entrevistar a Mario Salazar Vergaray, que es el autor de este libro Resistencia Empresarial, que estaremos sorteando en mis redes sociales esta semana. Así que muy atentos al programa de hoy porque vamos a sortear este libro. Volvemos con Mario Salazar aquí en La Verdad Nos Hará Libres por Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Volvemos. Todo sobre política en primera línea. Te llevamos la información más actualizada sobre los acontecimientos políticos y sociales, con informes especiales, entrevistas en exclusiva y análisis de los hechos que marcan la agenda, porque solo la verdad nos hará libres. Ahora es más fácil colaborar con tu primera emisora católica del Perú. Ya tenemos Yape, Tunki y Luquita. Es muy fácil, solo tienes que escanear el QR y listo. El código QR de respuesta rápida, sin colas, sin pérdida de tiempo y sin exponerte, desde la comodidad de tu casa. Y colaboras con el sostenimiento económico de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Muy pronto, no te pierdas los interesantes capítulos de tu radionovela San Martín de Porres. Escúchalo desde el 1 de junio en 2 horarios, a las 5 de la mañana y 10 de la noche. San Martín de Porres, la vida de un hombre extraordinario, la historia de un dulce fraile mulato que alcanzó la santidad, con la actuación especial de José Antonio Cosío en una obra excepcional de Carlos Chacón Jr. A través de Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Tenemos un gran anuncio. Ahora el rezo del Santo Rosario, pidiendo por tus intenciones de salud y almas de nuestros familiares, se transmite en doble horario, todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si deseas que oremos en el rezo del Santo Rosario por tus intenciones, puedes acercarte a los estudios de Radio Santa Rosa en Girón Camaná 158 Lima, o puedes hacerlo de manera virtual a través del WhatsApp 959-679-662. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. El consejo de María es obedecer a Dios. Todo sobre política en primera línea. Te llevamos la información más actualizada sobre los acontecimientos políticos y sociales, con informes especiales, entrevistas en exclusiva y análisis de los hechos que marcan la agenda, porque solo la verdad nos hará libres. Bienvenidos nuevamente a La Verdad Nos Hará Libres. Yo soy Vania Tais y arrancamos este segundo bloque de nuestros jueves pro inversión
por supuesto mencionando a Manjar Golden Alfajores. Ya saben que pueden hacer sus pedidos al 974-628-835. Ahora que se viene el Día del Padre, qué más dulce que el regalo de estar junto a él y con unos alfajorcitos alrededor de la mesa, con un cafecito, no tiene pierde. Así que ya saben, al 974-628-835 pueden hacer sus pedidos. Fondo Mamá Isolina en este momento está rematando 10 hectáreas en el kilómetro 100 de la Panamericana Sur, a tan solo 7 minutos del Boulevard de Asia y a tan solo 7 minutos de la playa. Pueden visitar el fondo agendando su cita al 936-933-500, 936-933-500. Catalulaches está con unas promociones que se mueren, de infarto todo junio. Así que ya saben que pueden agendar sus citas al 912-730-073, 912-730-073. Y Caritas Felices del Niño Jesús de Praga, a propósito de lo que hemos estado hablando en el primer bloque, necesita su ayuda. Entonces, en vez de estar financiando empresas pro aborto, financienlas a ellas, ayúdenlas. Ellas ya existen, ya están vulnerables y decidieron que un delito no se debe borrar con otro. Así que apóyenlas al 974-136-013, 974-136-013. Ahí está Mónica Quintanilla. Si no pueden darles un yape, sería bueno que las ayuden de otra manera, pero siempre hay que apoyarnos entre hermanos porque ese es un principio católico. Bien, proyecto de ley que plantea exoneraciones tributarias para uso de autos eléctricos volverá a ser discutido en Comisión de Economía, justamente con Rosángela Barbarán a la cabeza. Iniciativa del Congreso podría generar una pérdida de 6 mil millones de canon, pero se hará a cambios. Comisión de Economía del Congreso pasó el cuestionado predictamen a un cuarto intermedio. Es muy difícil hablar de estos temas, pero vamos a ver si efectivamente en algún punto el tema de los autos eléctricos puede volverse viable. Esto sí me preocupa. El empleo en Lima creció solo 1%, su menor nivel en 26 meses, ¿no? El empleo en Lima metropolitana continúa desacelerándose porque hay cada vez más gente floja, como estábamos hablando ayer, los famosos ninis. Es improbable que se revierta la tendencia porque se espera que la economía pierda dinamismo, no que lo gane. En el mejor de los casos, esa tendencia en la generación de empleo se va a mantener. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Impulsar, por supuesto, la capacidad de los jóvenes de trabajar. Hay que hacer que trabajen, hay que hacer que se ganen los frijoles, no hay que estarles vendiendo un romanticismo innecesario, ¿no? O sea, estarles diciendo, no, ¿sabes qué? Mira, tienes que seguir tu vocación y solo tu vocación lo que te hace feliz. No, primero haz plata, después haz lo que quieras, ¿no? Población ocupada en Lima metropolitana, el trimestre móvil de marzo, abril, mayo 2022, 5.113.000. Después, miren cómo ha pasado, ha variado muchísimo a 2023. Hemos perdido, ¿no?, personas ocupadas y definitivamente las mujeres han tenido una pérdida realmente muy significativa. Por grupos de edad se registra el mayor crecimiento, 7.6 en los de 45 y más años, ¿no? La población trabajadora de 25 a 44 años también creció, aunque a menor nivel. Y los más golpeados en el periodo marzo-mayo fueron los más jóvenes, el grupo de trabajadores de 14 a 24 años. Hay que ver, pues es que están estudiando y a veces se les quita la idea de que pueden estudiar y trabajar. Siempre es bueno inculcar el trabajo y el estudio. Así que bueno, lamentablemente esas son las tendencias en este momento con el tema de la variación del empleo. Ahora bien, se ha hablado mucho de Keiko Fujimori. Yo sí quiero resaltar algunos puntos básicos, ¿no? Que permiten, ¿no?, que tengamos una sociedad un poco más sana. El tema de Keiko, ¿no? Que si ella va a ser la candidata, si no va a ser la candidata. Realmente no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. ¿Y cuál es el punto con Keiko Fujimori? Que hay mucho antivoto alrededor de ella. Entonces tenemos dos opciones. O la gente se vuelve fujimorista o simplemente deciden irse al antifujimorismo o simplemente buscar otra opción. Yo les voy a decir lo siguiente. En serio, después de todo lo que hemos pasado, ¿quieren realmente hacer que odien más a Keiko? ¿Que sufran más acoso? Yo creo que ella podría volver a postular, sí, pero no ahora. ¿Por qué ahora? ¿Por qué quieren exponerla? Van a desgastar su imagen aún más. Déjenla descansar un periodo. Un periodo.
que lidere bien y consolide su partido, pero ¿por qué hacerla postular otra vez? ¿No se dan cuenta que eso es lo único que no está funcionando dentro del fujimorismo? ¿Por qué son tercos y otra vez quieren ir a lo mismo? No va a ganar. No va a ganar. Tiene que haber un gobierno de consenso. El que venga tiene que buscar consenso. A mí no me gusta el consenso y estoy diciendo que se necesita consenso. Por favor. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Keiko? Realmente no entiendo cuál es el afán de hacer que Keiko vuelva a postular. Basta, basta. No le den una excusa a la izquierda para que otra vez gane el antifujimorismo. No le den herramientas para que sigan acosando a Keiko Fujimori. Que se consolide, que siga avanzando en su liderazgo. Pero no la hagan postular de nuevo, porque si no ya no va a volver a postular. Que postulen en algún momento más adelante, no habría ningún problema, pero en este momento no es el momento, punto. No tiene ningún sentido que sigan intentando hacer eso. El tema del adelanto de elecciones, según Dina Boluarte, esto sí me llama mucho la atención y en eso sí estoy de acuerdo con lo que dijo Keiko hace un par de días. Vamos a ver el video de lo que dice nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Respecto al tema del adelanto de elecciones, porque eso sí genuinamente me preocupa. Exitosa y la prensa en general sabe de que ese tema de adelanto de elecciones está cerrada. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución hasta julio del 2026. Gracias. Bueno, lo dice con muchísima seguridad, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa de Dina Boluarte. Lo dice con mucha seguridad, hasta julio de 2026. Ya lo tiene clarísimo. Yo voy a ser presidenta hasta el 2026. Yo quiero tu seguridad, Dina. Por mi madre que yo quiero tu seguridad, ¿no? Entonces, realmente también veo algunos influencers que están hablando del tema de con mis hijos no te metas. Y voy a quebrar una lanza por con mis hijos no te metas. El señor José Linares, según Huayca, es uno de los voceros de Con mis hijos no te metas y se oponía a la educación sexual en las escuelas. Un montón de gente se decía vocero de Con mis hijos no te metas. Ahí los verdaderos voceros son los Rosas, el pastor Rosas, el señor Cristian Rosas, y las cabezas más representativas de las iglesias protestantes más representativas. Punto. Ahí habían adventistas, luteranos, bautistas, MMM. Ellos. Punto. Este señor José Linares, uno, no es pastor, ni tampoco es vocero del movimiento Con mis hijos no te metas. Con el movimiento Con mis hijos no te metas ha podido salir tranquilamente Perú Libre a marchar si le daba la gana, porque ellos también son bastante conservadores en lo social. Entonces, Con mis hijos no te metas no es lo mismo, ¿no? Porque una conocida influencer ha dicho lo siguiente, ¿no? Cada vez que un gay o un trans comete un delito, sale una marcha a generar a los LGTBI. No sé de qué marcha está hablando, pero ahí está. Hoy la prensa dice que el pastor Linares ligado Con mis hijos no te metas. Mira cómo es astuta, ¿no? Ligado a Con mis hijos no te metas. ¿Cómo que ligado? Ha salido un montón de gente a marchar con mis hijos no te metas y no todos son parte del movimiento. Violaba sistemáticamente a su propia hija dejándola embarazada 2 veces. ¿Se generaliza? No deberíamos. No, pues. Primero, él no es pastor. Segundo, él no es vocero de Con mis hijos no te metas. Ese tipo tiene que ir preso. Entonces, lamentablemente, no puede generalizar. Pero no solamente no puede generalizar, sino que tienes que dejar de victimizar a los depravados del movimiento LGTB. El colectivo LGTBIQ no es lo mismo que las personas homosexuales. Hay personas homosexuales muy correctas y hay personas enfermas de disforia de género, porque no existe tal cosa como un transexual. Son hombres disfrazados de mujeres o mutilados para parecer mujeres, igual con las mujeres. Son mujeres disfrazadas de hombres o mutiladas para parecer hombres. Ambos con disforia de género. Así que o hay personas enfermas o hay personas homosexuales. Pero los del colectivo LGTB
son depravados, con todas sus letras, degenerados que buscan hipersexualizar a la población, no solo a los niños, a la población en general. Normalizar actos obscenos en la calle. Y son parte de normalizar lo antinatural. Y en eso no podemos estar de acuerdo. Lo siento mucho. Ahora sí, vamos a pasar a la entrevista con Mario Salazar, el autor del libro Resistencia Empresarial, que de hecho es un libro bastante interesante, lo tenemos aquí justamente. Y yo quiero empezar con una estadística, ¿no? Porque Macroconsulta acaba de sacar un estudio y proyecta que la economía peruana solo crecería el 1.7% en este año. Y habla específicamente del sector en el que está Mario en este momento, ¿no? Y dice, para el cierre del año se espera que los rubros agropecuarios, menos 0.7%, y construcción, menos 5.1%, tengan resultados negativos, expectativas más bajas de lo reportado anteriormente. Entonces, la economía peruana va a crecer muy poquito este año, ¿no? Y Mario está en este sector. Así que, Mario, tú que estás en el sector agro, ¿nos podrías explicar un poco de qué surge y cómo podríamos manejar esta crisis? Buenas noches, Vania. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, se prevé un crecimiento muy pobre para la economía peruana y en nuestro sector lo que puedo decirte es que tenemos un problema muy grave. En octubre y noviembre del año pasado, nosotros teníamos una sequía y muchos productos agrícolas no se sembraron por falta de agua. Y esto, lógicamente, repercute, en los meses subsiguientes, ¿no? En el primer trimestre de este año nos enfrentamos al ciclón Yaku, ¿no? Las pérdidas por el ciclón Yaku más o menos son 4.200 millones de soles en pérdidas. Y en el fenómeno del Niño de 2017 las pérdidas fueron 18.600. Ha sido significativo, es más o menos el 0.4 del PBI que hemos perdido por efectos del ciclón Yaku en esto. Y ahora, el efecto inmediato en el agro es terrible, porque hay más de 935 kilómetros de canales destruidos, ¿no? En los primeros 4 meses del año, el sector agro ha disminuido, el sector agrícola en 7%, una disminución de crecimiento de 7%. Y en el sector agropecuario, que ahí también está el ganado, es una pérdida de 4.6%, ¿no? 12.261 millones comparados con el año anterior, ¿no? Entonces, estamos en un escenario complicado para el sector agrícola. Tanto es así que la disminución de papa en estos primeros 4 meses ha sido casi el 25.4%, alfalfa 10.5%, quinoa 77.7%. Es decir, cada vez producimos menos por esos efectos climáticos que nos han afectado y la perspectiva es negativa para este año, ¿no? Acabas de publicar este libro sobre los retos que se afrontaron durante la pandemia. Hablas de prepandemia, de pandemia y luego de las reflexiones, ¿no? ¿Siguen estando los empresarios siempre, digamos, listos para la crisis y los retos que va a tener que afrontar ahora el sector con lo que acabas de decir? En cuanto al libro, pues habla pues de la resistencia de las empresas, por toda esta serie de problemas económicos, una ralentización de la economía mundial, un aumento de los costos de fertilizantes, insecticidas, energía, etcétera, en el mundo, cambios climáticos como el ciclón Yaku, que ya expliqué las consecuencias en pérdidas, en carreteras, en canales, en puentes, etcétera. También el rompimiento social que existe en el Perú, esta fractura social de vernos enfrentados entre peruanos, y el aspecto político que siempre es un aspecto que no es estable y que genera mucha inestabilidad política con consecuencias en las empresas y en la parte económica, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar la crisis? Yo creo que en ese sector tenemos 2 problemas. Uno, en este calentamiento de 2-3 grados de este invierno caliente, lo que está sucediendo en las plantas es
en los árboles, en las plantas, es que se están manejando temperaturas muy elevadas y hay que manejar la floración, hay que manejar la nutrición, hay que manejar el manejo agronómico. Es un manejo distinto y especializado en épocas normales cuando hay frío. El segundo aspecto es la infraestructura. ¿Qué va a pasar en diciembre, enero, febrero, marzo, que comiencen las lluvias, ¿no? El gobierno tiene que apurarse, y también los privados, en el ámbito que nos corresponde, apurarnos a que la infraestructura sea limpiada, los canales de regadío, a que nuestros techos sean correctamente limpiados y arreglados para sufrir este embate de la lluvia, esta subida y crecida de los ríos, etcétera, ¿no? Entonces, hay dos aspectos. Uno, el del manejo del cultivo en estos meses calientes de invierno, que nos tienen que llevar a producciones exitosas. Y segundo, que la infraestructura pública y privada esté lista en los meses de las lluvias, que van a ser en el primer trimestre del próximo año. Mario, ¿qué recomendaciones puedes darle a quienes quieren incursionar en la exportación? Porque es un rubro distinto y sé que es mucho más difícil competir internacionalmente que nacionalmente, ¿no? A ver, cuéntanos un poco de qué va ese tema. Esta es una pregunta recurrente en las clases, digamos, a mis alumnos que les enseño en la maestría, en las diferentes universidades que enseño. Miren, exportar es un tema difícil, pero es algo que se puede hacer. Para comenzar, la apertura comercial del Perú, es decir, la firma de tratados de libre comercio en el mundo, digamos, nos ha permitido venderle a países como Japón, China, Estados Unidos de manera libre, ¿no? Y eso es, quizás para las nuevas generaciones puede ser algo natural, pero para generaciones un poco más entradas en edad, eso es algo increíble, ¿no? Porque un país cerrado, un país de economía cerrada no lo podría hacer, ¿no? Entonces, tenemos como mercado el mundo. Por eso que tienes ejemplos del arándano, por ejemplo, de haber exportado 60 millones hace 10 años a exportar ahora casi 1.200 millones de dólares. El agro nacional casi exporta 10.000 millones de dólares al mundo. Hace 20, 30 años no exportábamos ninguna de esas cifras en el mundo. Eran cifras absolutamente cero, ridículas, ¿no? ¿Qué exige el mercado internacional? Exige, primero, analicen sus valores. O sea, cuando tú hablas con un japonés, con un europeo, con un americano, lo primero que se te viene en la cabeza es cumplir lo que prometes. Eso es fundamental, porque la palabra o las exigencias de calidad y requerimientos son muy importantes. Entonces, no es venderle con menor peso, con una calidad más o menos, no. Ellos esperan calidad máxima y cumplimiento de la palabra. Creo que eso es fundamental, porque el venderle al mundo es en sí algo muy importante, es en sí algo trascendental, y que no solamente la imagen de tu empresa, sino la imagen del país. Entonces, lo que nosotros debemos transmitir al mundo es credibilidad, y eso es algo que lo hemos venido haciendo en el agro nacional, por eso el éxito de nuestro sector. Ahora, a propósito de estos jueves pro inversión que estamos haciendo aquí en Radio Santa Rosa, en el programa La Verdad Nos Hará Libres, ¿por qué crees que se sataniza tanto a la inversión privada? ¿Qué crees que deben hacer los empresarios ahora para justamente quitarse quizás ese estigma, ¿no?, de encima? El empresario, en mi sector, por ejemplo, el empresario agrícola agroexportador ha convertido desiertos en zonas verdes. En realidad es un milagro, y convertir el desierto en zonas verdes es bien complicado. Tener arena y eso convertirla en tierra productiva es una mezcla de guanos, agua, es un montón de dinero que se mete a la tierra para que sea una tierra productiva. Ahora, el asunto está en que los empresarios también, nosotros producimos, generamos trabajo, pero también contribuimos con impuestos. Las reservas internacionales netas del Perú están alrededor de los 70.000 millones de dólares. Esa recaudación
es fruto del esfuerzo de pequeños, medianos y grandes empresarios y además de profesionales que tributan. Entonces, toda esa construcción de puentes, carreteras y todo lo que promete el gobierno o los gobiernos es fruto del esfuerzo de los empresarios que tributan y de los profesionales que tributan, y ese dinero va a la caja. Y parece que ese mensaje no se está entendiendo, ¿no? Entonces, no solamente somos generadores de puestos de trabajo, no solamente convertimos la arena en tierras productivas, sino también tributamos en impuestos para la construcción de infraestructura del país. ¿Qué es lo que corresponde a los empresarios modernos en este país que no tengan una mentalidad mercantilista? También preocuparse por la sociedad que los rodea, el ámbito social que los rodea, el impacto social, el impacto ambiental. Ese impacto social y ambiental tiene que ser positivo, no se tiene que contaminar. La gente que está a tu alrededor tiene que tener ciertos niveles de educación y de cultura que los permita ser profesionales, técnicos que tengan un futuro. Si bien ese rol es el del Estado, también la empresa privada en este país tiene que apoyar. Entonces, creo que esos son los mensajes que el empresariado debe transmitir. Gracias, Mario. Finalmente quisiera preguntarte, ¿qué proyectos tienes después de Resistencia Empresarial? ¿Cuáles son los siguientes planes? Creo que debemos dejar a las siguientes generaciones textos o aprendizajes de empresarios pequeños, medianos y grandes en la resolución de problemas. Quiero dejar ese mito del gran empresario que era un pequeño empresario que era ambulante y de repente se convirtió en una corporación. No. Quiero transmitirle a las siguientes generaciones cómo obtuve mi primer préstamo, cómo obtuve mi primer canal de distribución, cómo obtuve una tasa de interés baja, cómo hice para refinanciar mis deudas, cómo hice para tener capital humano calificado en mi empresa. Es decir, nosotros los empresarios estamos llenos de retos pequeños, diarios, pero algunos retos son trascendentales. Por ejemplo, mi primer fondo de inversión, la primera vez que reestructuré mi deuda, la primera vez que conseguí un cliente en el exterior o un nuevo canal. Y esas enseñanzas deben estar trasladadas en un libro para que se vea un empresario, no un empresario superhéroe que pasa de la informalidad a la formalidad, de un pequeño negocio a la transnacional, sino un empresario que realmente lucha por conseguir sus objetivos, aún en este ambiente donde hay un clima, donde el clima nos afecta, donde la parte social nos afecta y la parte política nos afecta, y aún así resolvemos problemas empresariales, sociales y damos trabajo. Yo creo que ese es el siguiente libro que debo escribir y lo haré en los próximos años. Gracias. Ese fue Mario Salazar, el autor del libro Resistencia Empresarial. Ya saben que pueden conseguirlo en librería El Virrey, ya está disponible ahí a 69 soles 90, según tengo entendido. Pero si quieren comprarlo de parte de La Verdad Nos Harán Libres, lo pueden hacer al WhatsApp 936-089-107, 936-089-107, y lo pueden conseguir a precio de preventa a 59 soles 90. Así que ya saben, Resistencia Empresarial, y estén atentos a mis redes sociales que voy a sortear un ejemplar para cualquiera de ustedes, así que mucho ojito a mis redes. Nos vamos a una segunda pausa comercial y regresamos rápidamente aquí en La Verdad Nos Hará Libres por Radio Santa Rosa, Horas Nuevas en tu Vida. Todo sobre política en primera línea. Te llevamos la información más actualizada sobre los acontecimientos políticos y sociales, con informes especiales, entrevistas en exclusiva y análisis de los hechos que marcan la agenda, porque solo la verdad nos hará libres. Tenemos un gran anuncio. Ahora el rezo del Santo Rosario pidiendo por tus intenciones de salud y almas de nuestros familiares se transmite en doble horario, todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Si deseas que oremos en el rezo del Santo Rosario por tus intenciones, puedes acercarte a los estudios de Radio Santa Rosa en Girón Camaná 158 Lima, o puedes hacerlo de manera virtual a través del WhatsApp 959-679-662.
Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. El consejo de María es obedecer a Dios. Ahora es más fácil colaborar con tu primera emisora católica del Perú. Ya tenemos Yape, Tunki y Luquita. Es muy fácil, solo tienes que escanear el QR y listo, el código QR de respuesta rápida, sin colas, sin pérdida de tiempo y sin exponerte, desde la comodidad de tu casa, y colaboras con el sostenimiento económico de Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Muy pronto, no te pierdas los interesantes capítulos de tu radionovela San Martín de Porres. Escúchalo desde el 1 de junio en 2 horarios, a las 5 de la mañana y 10 de la noche. San Martín de Porres, la vida de un hombre extraordinario, la historia de un dulce fraile mulato que alcanzó la santidad, con la actuación especial de José Antonio Cosío en una obra excepcional de Carlos Chacón Jr. A través de Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Todo sobre política en primera línea. Te llevamos la información más actualizada sobre los acontecimientos políticos y sociales, con informes especiales, entrevistas en exclusiva y análisis de los hechos que marcan la agenda, porque solo la verdad nos hará libres. Estamos arrancando ya este tercer bloque de La Verdad nos hará libres, por aquí por Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Y vamos a mencionar una vez más a Manjar Golden Alfajores. Ya saben que pueden hacer sus pedidos al 974-628-835. 974-628-835. Fondo Mamá Isolina en este momento también está rematando sus 10 hectáreas, así que ustedes pueden comunicarse al 936-933-500 para poder agendar su cita e ir a este lugar hermoso que está justamente a tan solo 7 minutos del Boulevard de Asia y a 7 minutos de la playa. Ya pueden comunicarse al 936-933-500. Catalulaches en todo junio está con unas ofertas brutales, así que ya saben, comuníquense al 912-730-073 si quieren agendar sus citas con estas ofertas maravillosas y que puedan ir a cualquiera de los 4 locales en Santiago de Surco, Miraflores, San Miguel o Los Olivos. Y también, por supuesto, ayudar a las niñas de la Casa Hogar Caritas Felices del Niño Jesús de Praga al 974-136-013. Ese es el yape también, 974-136-013. Bien, vamos a hablar rapidito de dos cosas, ¿no? Lo que estábamos hablando, la ONU dijo que esta niña, ¿no? había sido negada de un aborto terapéutico, pero quiero que veamos el hilo de nuestra amiga Juliana Caxia, que justamente trata de explicarlo bien y con detalle para poder entender. Este 7 de julio a las 10 horas de Ginebra y 15 horas de Perú, uno de los miembros de la misión del Perú en la ONU se presentará ante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos para, como bien lo dice su nombre, pasar una evaluación ante este organismo internacional sobre cómo ha avanzado el país en dicha materia. Este examen se pasa cada 4 años. Y el Perú debe responder ante todas las recomendaciones que han hecho los países miembros y dirá cuáles de estas recomendaciones acepta y cuáles no. Hemos revisado la documentación y hay varios puntos más que preocupantes en dichas recomendaciones. En su gran mayoría buscan cambiar nuestra legislación nacional. Una vez más, la ONU tratando de meterse en la política interna del país, además de promover agendas ideológicas. Para tomar este examen, el Consejo de Derechos ha recibido el informe del Estado peruano y el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En resumen, de las comunicaciones de las partes interesadas sobre el Perú, que es un conjunto de entidades públicas y ONGs locales e internacionales, a ver a qué les suena eso, en su mayoría de izquierda. Sobre esta información, el grupo de trabajo elabora un borrador con un resumen del informe del Estado peruano y sus avances en materia de derechos humanos y recibe las recomendaciones, ¿no?, de otros estados. Este es un documento que vamos a analizar. Y ahorita vamos a abrir justamente ese documento, ¿verdad? Entonces, en total han sido recogidas 202 recomendaciones. Aquí algunos puntos que llaman la atención. Por ejemplo, hay países que piden que se modifique o derogue leyes en el Congreso. ¿Puede un organismo internacional pedir que alguien del Ejecutivo, quienes son los que la mayoría
han ido a dar el informe del Estado mencionado, pase por encima de la independencia de poderes. Ya de arranque están tratando de sentarse en nuestra Constitución. Por ejemplo, 2 países, Noruega y Reino Unido, de los Países Bajos, piden que se derogue la ley 31.498, que garantiza la calidad de los materiales educativos y otorga a los padres de familia, ¿no?, que el derecho de conocer y opinar sobre el material que reciben sus hijos en el colegio, porque en esos países el Estado es dueño de la educación de tus hijos, ¿no? Esto lo recogen de, por ejemplo, la opinión que dio la Defensoría del Pueblo en su informe, donde dice que literalmente la Defensoría del Pueblo observó como una amenaza la aprobación de la ley número 31.498, que permitía la injerencia familiar en los contenidos. Por supuesto que tenemos el derecho, ¿no? Como así lo que dice la Defensoría del Pueblo es más importante que lo que ya decidió el Congreso. Hay 3 poderes en el Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Qué miércoles es la Defensoría del Pueblo ahí? Nada. Pero ahí están, ¿no? A la opinión de los padres se les llama injerencia familiar. En fin, también entre las recomendaciones se pide que se rectifique tratados internacionales, algunos de los cuales el Perú ya rechazó con los mecanismos constitucionales en el Congreso, como es el Acuerdo de Escazú. Ahí está, ¿no? También llama poderosamente la atención que se pide explícitamente que se garantice la permanencia de este tipo de salas arenas, ¿no?, al mando del Jurado Nacional de Elecciones, brindándole protección y garantías. Cabe resaltar que en la presentación del informe de Perú, como parte de la delegación, fue Salas Arenas. También 7 países piden que se despenalice o legalice el aborto bajo cualquier circunstancia. Finlandia, Estonia, Noruega, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Islandia y Alemania. Es decir, esta injerencia de otros países en materia legal peruana no les importa. No les importa. ¿Por qué creen que en la observación del Ejecutivo del proyecto de ley de derechos del concebido se tomaba en cuenta lo que dice el Parlamento inglés? A mí, ¿qué miércoles me importa lo que dice el Parlamento inglés? ¿Cómo es posible que lo que diga Reino Unido termine siendo más importante que lo que se está discutiendo en el Congreso de la República y Perú, por el amor de Dios? Es inaudito. Es inaceptable. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la ONU se quede en este país metiendo su nariz donde no le incumbe? Terrible. También hay mucho ímpetu en que se garantice los servicios de salud sexual y reproductivo, lo cual incluye el aborto en 6 ocasiones. Con lo cual, sumadas a las del punto anterior, son 13 recomendaciones a favor del aborto. 13. En un país donde acaban de aprobar el proyecto de ley de derechos del concebido, el 185. Hay 29 recomendaciones referidas al enfoque de género. El Perú tiene problemas más grandes que sus depravaciones, por el amor de Dios. 21 sobre políticas públicas y 8 sobre aprobar nueva legislación. Hay al menos 15 recomendaciones sobre derechos LGTB y trans. O sea, las prioridades del Perú de cabeza. De cabeza. Para tener una idea del sesgo ideológico, las recomendaciones que hacen sobre erradicación de la pobreza solo es una: agua y saneamiento. Y son 4 sobre vivienda, una es seguridad alimentaria, una. No hay ni una sola mención a la seguridad ciudadana, cuando eso es lo que más importa acá. Y claro, en la de agua y saneamiento no les importa en lo más mínimo el tema de SUNAS. ¿Dónde quedó el tema de los medidores? Eso no les importa, pero no tienen idea. Más les importa el tema del género, por el amor de Dios. 48 menciones al género, al menos la mitad de la discapacidad. La palabra hombre solo se menciona 6 veces, y cuando lo hacen solo es en relación a la paridad o a la igualdad con la mujer. Solo hay una recomendación para promover la familia. ¿En qué momento se degeneró así la ONU? Pasó de los 80 a promover el Día de los Padres y las Madres a hacer esto. Esto es gravísimo. Hay varias recomendaciones para formar jueces en género de manera obligatoria, garantizar la formación obligatoria de jueces, fiscales, defensores públicos y policías en materia de derechos de la mujer e igualdad de género. Recomendación de México. Saca tu nariz del Perú, México. Llama la atención que hay al menos 27 menciones al tema de las protestas tras el intento de golpe de Castillo. Bien elocuente, por decirlo menos, son las menciones reiteradas a quitarle poder a la policía de las Fuerzas Armadas para prevenir el uso excesivo de la fuerza. Derogar la ley de protección policial, lo está pidiendo la ONU, que era lo que pedía hace años Amnistía Internacional. Esto es el colmo. Que plantea problemas de derechos humanos en relación con la impunidad por el uso desproporcionado de la fuerza por agentes del orden. Es una recomendación de Finlandia.
Formar a las fuerzas policiales y militares en estrategias de reducción de las tensiones y control antidisturbios. ¡Fuera! Adoptar las medidas necesarias para garantizar que el uso de la fuerza por las fuerzas del orden se ajuste a las normas internacionales. Y miren quién está recomendando esto. La República Bolivariana de Venezuela. ¿Con qué cara vienen a recomendarnos ellos cosas sobre derechos humanos, sobre uso excesivo de la fuerza? ¿Con qué cara? Seguir promoviendo campañas de sensibilización contra el uso, posesión y adquisición de armas. Garantizar el uso proporcionado de la fuerza por las fuerzas de seguridad. Adoptar medidas para prevenir el uso excesivo de la fuerza por la policía a fin de que la población peruana pueda ejercer su derecho a la reunión pacífica y libertad de opinión y expresión. Australia. Perdón, ¿qué es esto? Lo importante aquí es saber qué va a decir el Estado peruano. Yo honestamente espero. Mire, ¿qué se va a hacer ante Escazú? Aquí está la lista de delegación que fue en enero a presentar el informe del Perú. Miren quiénes están ahí. Miren quiénes están ahí. Señor Jorge Luis Sanas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está, pues. Ahí está. Gracias, Juliana Caxia, por esa información. Entonces, eso es lo que yo quiero entender, ¿no? Miren lo que están pidiendo. Es una vergüenza. Y hay gente que dice, no, pero si tú te sales de la ONU, estás rechazando la paz. No, están tratando de meterse en mi país, imponer sus degeneraciones, sentarse en las prioridades de mi país. Yo sí quiero que ellos salgan de mi país, igual que las ONGs que promueven todas estas sandeces. Porque eso no es derechos humanos, eso es un capricho. Y no podemos permitir que se sienten en nuestra soberanía nacional. ¿En qué momento la Defensoría del Pueblo se volvió más poderosa que nuestra legislación, que nuestro Congreso, que nuestro Poder Ejecutivo? Están locos, están dementes si creen que lo vamos a permitir. Que prime la soberanía nacional. Inaudito, de verdad, inaudito lo que estamos viendo. Siguiendo con este tema internacional, vamos a ver el indicador de suicidios, ¿no? En aparente descenso en Venezuela, pero que aún supera los niveles previos. El pueblo muere de hambre en Venezuela y con esa ostra, con ese nivel de caradura, van a venir a decirnos, a hablarnos de uso desproporcionado de la fuerza. Indicador de suicidios en aparente descenso en Venezuela aún supera los niveles previos. El Observatorio Venezolano de Violencia advierte que hasta tanto no haya cambios estructurales que frenen la crisis del país, difícilmente se conseguirá estabilidad emocional y salud mental en la mayoría de la población. Si bien los datos evidencian un aparente descenso en el indicador, si se compara con el 2018, cuando se registró una tasa de 9.3 muertes por cada 100.000 habitantes, el mayor valor estimado en los últimos 7 años, los niveles siguen superando ampliamente los datos estimados antes de que el país entrara en la actual crisis. ¿Quién quiere vivir ahí, pues? ¿Quién quiere vivir en constante crisis en Venezuela? ¿Quién quiere morir de hambre en Venezuela? Y con esa premisa van a venir a decirnos a nosotros que nuestra policía es abusiva, que nuestras Fuerzas Armadas están actuando desproporcionalmente. No. ¿Con qué cara? Miren las ponencias de Alejandro Peña. Miren, lean su libro. Él tuvo que darle un chaleco antibalas a su hija, que era periodista fotógrafa, que casi la matan de un balazo, y menos mal que le habían dado un chaleco antibalas, porque si no estaría muerta, grabando y tomándole fotos a las protestas en Venezuela. Eso es lo que le hacen a la oposición en Venezuela. Miren el testimonio de Vilca Fernández, un peruano venezolano que sufrió justamente lo que era la represión real de la oposición en Venezuela. Me vienen a decir a mí que ellos ahora tienen, ¿no?, la cara dura de decirnos a nosotros que son derechos humanos. Vamos a ver este video justamente para que ustedes se hagan una idea de lo que realmente ocurre en Venezuela. A ver si les queda ganas. Me sentí incapaz de pensar, me sentí
incapaz de moverme, incapaz de ir al baño, la cosa más mínima que tú te puedas imaginar, o sea, cepillarme los dientes, incapaz. Mis padres tenían un estigma con la terapia y no te voy a mentir, yo también tenía un estigma con la terapia, pero era más económico, es decir, yo tenía el estigma de no juzgarlos, o sea, no juzgar esas profesiones, sino de que no quería que se invirtiera, o sea, de que se hiciera un gasto económico, o sea, porque yo no me sentía merecedora de eso. Entonces, bueno, fuimos y fui diagnosticada con una crisis severa de depresión y bueno, comencé a recibir tratamiento y a las pocas semanas la ansiedad comenzó a desaparecer. Son cosas que se dieron poco a poco y que no me di cuenta, pues, que esas eran alarmas que un momento él iba a estallar, que no iba a soportar lo que él tenía. Cuando él comienza a tomar una actitud demasiado agresiva, fue en esas depresiones cuando él a veces se encerraba, que él tomaba y se encerraba en su cuarto a llorar y no quería salir. Yo quiero que presten atención a este tipo de cosas, porque la izquierda ha querido capturar la salud mental, pero a la primera que a alguien les cae mal, sea Patricia Chirinos, yo, ¿no? O cualquier otra persona que esté en contra de ellos, de frente lo primero que dicen es, está loca, está demente, está desquiciada, necesita tratamiento, mira qué violenta es, que no sé qué. Pero ¿quiénes son los violentos? Nosotros que estamos justamente tratando de prevenir que pase lo mismo que en Venezuela aquí. O los que efectivamente salen a quemar aeropuertos, llantas, bloquean carreteras y mueren bebés en el camino. ¿Quiénes son los violentos? Los que defendemos a la policía y a las Fuerzas Armadas para que justamente paren estas olas de violencia, o los que las promueven. Porque claro, ahora estamos viendo esto, ¿verdad? Ahora estamos viendo esto. Pero ahora se viene la tercera toma de Lima. Volvemos aquí al Perú rápidamente para hablar de este último tema. ¿Es necesario crear más manifestaciones? Dina Boluarte rechaza anuncios de una posible tercera toma de Lima, ¿no? Y ella dice que no va a pasar, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el son en el que ella lo menciona, ¿verdad? Porque es importante que lo tengamos, por supuesto, en cuenta. Vamos a ver qué dice la presidenta de la República al respecto de esto. Meses que estamos de gobierno, como acabo de decirle ya a las hermanas y hermanos, prácticamente de diciembre a febrero hemos estado de bomberos apagando casi 500 manifestaciones violentas. Y ahora mismo yo llamo a estas personas que nuevamente están anunciando que la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú. ¿Cuántas muertes más quieren? Por amor de Dios, ¿acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? Que ninguna de esas muertes la ha provocado ni ha buscado el gobierno. ¿A quién beneficiaban las muertes? Eran aquellos que pedían mi renuncia y ahora mismo no satisfechos con que yo no haya renunciado. Siguen buscando y quieren utilizar a la población peruana para seguir generando zozobra, violencia, caos, crisis. ¿A dónde más vamos a llevar? Están en Europa con esa narrativa falsa, hablando contra el Perú. ¿Acaso eso no se puede calificar como traición a la patria? ¿Quién financia el viaje de esas personas? Bien, Dina, le cayó su chiquita Verónica Mendoza. Le cayó su chiquita Verónica Mendoza por estar ahí, pues, quejándose con estos hippies en Bélgica. Ahí está, pues. Ahí está.
Ay, cuando Dina hace estas cosas hasta me da ganas de que me caiga bien y después recuerdo que es de izquierda y se me pasa. Pero bueno, sí, claro. Acá, ¿dónde está la violencia? En los que dicen, vamos a tomar Lima, sea como sea, esta democracia ya no es democracia. Y vienen pues con sus armas hechizas, con sus equipos de desactivación de bombas lacrimógenas. Se están preparando para la violencia. Quieren ocasionar más muertes. ¿Para qué? ¿Para que Dina se vaya? Para su asamblea constituyente, ya dense cuenta que eso no va a pasar. Y no sé si se han dado cuenta, pero no se están enfrentando a alguien de derecha. Se están enfrentando a una mujer de izquierdas que no va a renunciar, que no va a claudicar. Dense cuenta de con quién se están metiendo, señores, porque creo que no son conscientes todavía. Así que bueno, yo honestamente espero que hayan aprendido algo el día de hoy y que por supuesto nos reencontremos mañana a las 7 de la noche por aquí por Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Esto fue La Verdad nos hará libres. Chao. La verdad no es relativa, es objetiva. ¿Quieres saber más? No te pierdas nuestro próximo programa junto a Vania Thais, porque solo la verdad nos hará libres.